Ojo porque se vienen cambios muy importantes para las pensiones del ISSSTE en Zacatecas. Y todo, absolutamente todo, gira alrededor de un concepto clave, el sueldo regulador. La nueva reforma de 2024 modifica la forma en que se calcula, y esto, claro, le va a pegar directo al monto final de la pensión. Así que vamos a desmenuzar qué significa todo esto en la práctica. Y bueno, la pregunta del millón, la que todo mundo se está haciendo, es bastante clara. ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo van a calcular mi pensión con estas nuevas reglas? Pues la respuesta no es la misma para todos. De hecho, depende de algo fundamental, la fecha en que se empezó a cotizar. Para que quede súper claro, vamos a dividir este análisis en 5 puntos. Primero, vamos a entender bien el concepto central, el sueldo regulador. Después nos metemos de lleno a los 3 grupos de trabajadores para ver cómo le toca a cada uno. Y al final, vamos a ver por qué se dio este cambio tan grande. Muy bien, pues el punto de partida, la base de todo, es el sueldo regulador. Para entender lo que sea de esta reforma, primero hay que tener bien claro qué es esto. A ver, el sueldo regulador no es, y repito, no es simplemente el último salario que se cobró. Es mucho más que eso. Es una fórmula, un mecanismo que busca un equilibrio, un balance entre lo que una persona aporta durante su vida laboral y lo que va a recibir ya de pensión. Todo para que el fondo, para que el fondo aguante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta reforma no aplica una sola regla para todos, para nada. Lo que hace es dividir a los trabajadores en 3 grupos, 3 categorías bien distintas, y cada una tiene su propia forma de cálculo. Así que el primer paso es identificar en qué grupo cae cada quien. Venga, arranquemos con el primer grupo. A este se le conoce como la generación de transición, y como su nombre lo indica, es para la gente que ya tiene más tiempo en el sistema. Ahora, ¿quiénes están aquí? Bueno, las características son súper específicas. Se tienen que cumplir 2 condiciones sí o sí. Una, haber empezado a cotizar antes de la reforma que hubo en 2015. Y 2, que para cuando entró en vigor esta nueva ley de 2024, esa persona ya tuviera el derecho ganado a una pensión. Y fíjense, aquí el cálculo se parte en 2. Para quienes en 2015 ya estaban casi en la meta, o sea, a 2 años o menos de cumplir sus 30 de servicio, buenas noticias. La pensión se calcula con su último sueldo. Pero para los demás de este mismo grupo, a los que les faltaba más tiempo, se les va a promediar el sueldo de sus últimos 3 años de trabajo. Para que esto no quede en el aire, pongamos un ejemplo. Pensemos en María. Allá en 2015 a ella solo le faltaba 1 añito para cumplir los 30 de servicio. Por eso su cálculo es el más directo. Se toma su último sueldo, se le aplica un factor del 94% y listo. Ah, y un detalle importante. Ese monto se actualiza con la inflación usando el INPC para que no pierda valor con el tiempo. Muy bien, ahora pasemos al segundo grupo. Aquí entra la gente que empezó a cotizar o siguió cotizando después de la reforma de 2015, pero antes de que llegara esta nueva de 2024. A ver, ¿quién cae aquí? Pues en pocas palabras son todos los trabajadores que estaban activos cuando la ley de 2024 se puso en marcha, pero que no cumplen con las 2 reglas que vimos para la generación de transición. Es digamos un grupo intermedio, con sus propias reglas del juego. Para este grupo, la receta es diferente. Aquí se busca una base de cálculo más amplia. El proceso es así. Primero, se toman los sueldos de los últimos 5 años cotizados. Segundo, esos montos se actualizan con la inflación para traerlos a valor presente. Tercero, se saca el promedio de todo eso. Y cuarto, a ese promedio final se le aplica el factor del 94%. Para ilustrar esto, ahora pensemos en Juan. Él cae en este segundo grupo. Para él, ya no cuenta solo su último sueldo. No. Se le va a calcular el promedio de lo que ganó en su último lustro de trabajo. Y claro, siempre ajustando todo por la inflación. La idea es tener una base que refleje mejor sus contribuciones más recientes. Y con esto llegamos al tercer y último grupo, el de las nuevas generaciones. Básicamente son todos los que empiezan su vida laboral ya con estas reglas nuevas sobre la mesa. Aquí no hay pierde, la definición es súper directa. Cualquier persona que empiece a cotizar en el ISSSTE a partir de que esta reforma entró en vigor, automáticamente ya pertenece a este grupo. Y aquí es donde vemos el cambio más radical de toda la reforma. Para las nuevas generaciones, olvídense de que solo cuentan los últimos años. Ahora, el cálculo se va a basar en el promedio de toda la vida laboral. Cada peso cotizado desde el día 1 hasta el último va a contar para la pensión. Por supuesto, todo actualizado con la inflación. Imaginemos a Sofía que apenas está arrancando. Para ella, cada sueldo que reciba durante toda su carrera va a ir sumando a ese gran promedio. Esto crea un vínculo súper directo entre todo lo que aporte a lo largo de los años y el beneficio que va a recibir al final. Bueno, ya vimos los 3 escenarios, pero seguro hay una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué tanto cambio?
¿Por qué moverle a las reglas de esta manera? Pues hay razones de peso, tanto financieras como demográficas. Miren este dato, es revelador. Cuando nació el ISTE-SAC, allá por 1986, la esperanza de vida en Zacatecas era de 69 años. Hoy es de 75. Esos 6 años de diferencia, que parecen pocos, multiplicados por miles y miles de pensionados, significan que el fondo tiene que pagar pensiones por mucho más tiempo. Es un reto financiero gigantesco. A estos ajustes, la gente técnica les llama medidas paramétricas. Suena muy rimbombante, ¿verdad? Pero en español simple significa ajustar las reglas del juego, cosas como cuántos años se promedian para el cálculo, para que el fondo de pensiones tenga dinero suficiente. No solo para pagarle a los de hoy, sino para garantizar las pensiones de los que vienen detrás. Entonces, para amarrar todo lo que vimos, aquí está el resumen. La comparación es clarísima. Pasamos de un sistema que se fijaba mucho en el sueldo final, que casi siempre es el más alto, a uno que ahora promedia periodos cada vez más largos de la vida laboral. Ese, en esencia, es el corazón del cambio para que el fondo siga vivo. La reforma ya está aquí, las nuevas reglas ya están en marcha, pero la pregunta de fondo, la que de verdad importa, sigue en el aire. ¿Serán estos cambios suficientes? ¿Bastará con ajustar el sueldo regulador para asegurar que el sistema de pensiones sea viable para las próximas generaciones? Solo el tiempo nos dará la respuesta.